7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados en la revista de Opinión Democracia: el doctor Paulo Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Esto que les convocamos para analizar algo que realmente debiera conmover a los ecuatorianos. Como bien decía Diario Expreso este domingo, ¿por qué detenerse si a nadie le importa? La impunidad, único proyecto político de consenso en el país que avanza con paso firme desde el Consejo de la Judicatura que encabeza el doctor Vilman Terán. Hoy la caricatura de Diario El Universo de Javier Bonilla Bonil dice: ya basta, Vilman Terán, ¿hasta cuándo se burlan de la institucionalidad? Y quisiera añadir, antes de darles la palabra, un testimonio esta mañana en Ocoavisa del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, respecto de ese famoso concurso de jueces nacionales que sigue adelante pese a las arbitrariedades, rectificaciones. No para este concurso que se lleva a cabo con opacidad y serios cuestionamientos. Por favor. A mi criterio depende del informe que el responsable del concurso, el director general, presente al Pleno. Ahí tomaré mi decisión. Lo que estoy señalando es que existe una norma legal que pero usted no necesita informe, doctor. Usted ha estado observando cada una de las fases de este proceso y seguramente ha visto que se han desarrollado con irregularidades o con transparencia. La selección del Comité de Calificación de Méritos, integrada solo por subdirectores nacionales designados a partir de febrero del 2023, no es conveniente y he votado en contra. El Comité de Apelación de la Calificación de Méritos, integrado por directores nacionales, entre otros, la exdirectora de la provincia de Cotopaxi, hoy por hoy procesada y con prisión preventiva. Eso no está bien. Yo he advertido, he votado en contra. La conformación del comité de expertos con personas más allá de lo profesional que no tienen la capacidad y no tienen la formación y la experiencia para conocer recursos de casación y conformar un banco de preguntas de 1.800 que yo he revisado una vez que se publicaron previo a la toma del examen. He revisado, ninguna tiene relación con casación. Y la única manera de evitar ese sesgo político, esa intención de la política de tomarse la administración de justicia, es haciendo un proceso serio, es exigiendo credibilidad, fiabilidad y por tanto confianza pública. Yo creo que la credibilidad y la confianza pública están en cuestionamiento respecto al desarrollo de este proceso de selección. Y repito e insisto, la ley tiene solución para estas circunstancias. Artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bueno, ¿qué dice el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial? Absolutamente claro. Irregularidad de los concursos. Si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento total o parcialmente por resolución de quien dirige el respectivo concurso. Doctor Paulo Ocaña, debemos reconocer los abogados, el Colegio de Abogados de Pichincha, no solo que han hecho plantones, sino una acción de protección. ¿Cómo parar esta arbitrariedad que sigue adelante el órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura? Doctor Ocaña, muy buen día. Hola Miguel, muy buenos días con usted y con todas las personas que nos siguen. En efecto, el único camino es la vía legal, y esta vía legal es a través de una acción de protección que nosotros hemos presentado en la anterior semana, el día miércoles. El día jueves de la noche nos llegó la primera providencia por la jueza encargada, en quien nos mandaba irrisoriamente a completar sobre puntos que estaban dentro de la demanda. En buena hora el viernes ya está la jueza titular, ella revocó la providencia anterior y ordena en efecto que se llevará a cabo la audiencia este martes 5 de diciembre a las 9 de la mañana. Ese es el único camino que pueda frenar este concurso de jueces que lleva adelante con muchísimas irregularidades
y que, valga decirlo, nosotros hemos presentado en función de todos estos vicios y irregularidades, y toda vez que cada vez se va empañando más el sistema judicial con estas actuaciones o con este actuar por parte del Consejo de la Judicatura, Miguel. Doctor Ocaña, ¿cuáles son los fundamentos de derecho que ustedes han presentado para que se acoja esta acción de protección? Bueno, en efecto, primero hay que nacer de cómo sale o cómo inicia este proceso, este concurso de selección de jueces. Y de hecho, una vez que ya se propone este concurso, el doctor Wilman Terán y el señor Javier Muñoz y Maribel Barreno, sin concurso alguno, deciden prorrogar a 4 jueces, 3 de ellos de 3 a 9 años y a uno de ellos de 6 a 9 años. La primera irregularidad. Segunda irregularidad, toda vez que existe un vicio a la igualdad formal y material, tomando en cuenta que una de las postulantes, que actualmente es jueza de la Corte Provincial de la SUAY, presentó su documentación o subió a la plataforma en un tiempo pasado, es decir, no cumplió o no estaba dentro del plazo que se había determinado para subir esta información, por lo cual tuvo una calificación de 0/20, a pesar de que tenía más de 23 años de ejercicio profesional. Pero otro postulante que también erró en lo mismo, es decir, no subió su documentación dentro del tiempo del plazo determinado, él sí fue calificado. Absurdamente, es decir, a la una persona no le toman en cuenta, a la otra sí lo hicieron. Como tercer punto, también tenemos el comité de expertos, que valga decirlos con todo el respeto, de expertos no tienen nada, referente a los recursos de casación o de recursos de revisión, que son quienes atienden en la Corte Nacional de Justicia para lo que supuestamente se va a designar. Y no solo ello, ustedes mirarán en el banco de preguntas que estuvo subido por parte del Consejo de la Judicatura, preguntas que tranquilamente lo podría resolver un muchacho, un estudiante de primero o segundo semestre de la carrera de Derecho, más no lo que se requiere como jueces especializados en la materia para que vayan a la Corte Nacional. Finalmente, debo indicar, Miguel, que incluso estuvo un comité internacional revisando todo este proceso, y este proceso dice que hay varias irregularidades, como la falta de publicidad que es obligatoria, toda vez que toda la sociedad ecuatoriana requerimos, miren, ¿quiénes son los postulantes? ¿Quiénes son esas personas que están interesadas? A pesar de ello, se bloqueó y no dio la información. Y terminan esto con la cereza del pastel, cuando les solicitan a 95 de los 192 postulantes que vuelvan a rendir la prueba de confianza, y que no tenían las notas para indicarles a los postulantes y ellos tomar su decisión si es que siguen en esta prueba de confianza voluntaria, que no sabemos por qué tendrían que rendirlo nuevamente, más allá de que es un tema subjetivo. ¿Por qué, Miguel? Porque yo con la prueba de confianza puedo calificar 1 a la persona que me cae mal o que no quiero que vaya, y ponerle 10 a la persona que sí quiero. En función de todo esto, nosotros hemos presentado una acción de protección con medidas cautelares basadas en lo que nos dice la norma constitucional. Esperemos que el día de mañana nosotros presentar los descargos, más allá que los descargos que obligatoriamente tiene que entregar el Consejo de la Judicatura a petición de nuestro libelo de demanda. Bien, luego de esta explicación del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, doctor Paulo Ocaña, sobre la acción de protección presentada para este concurso con opacidad cuestionada, observada, efectivamente, como decía el doctor Ocaña, aquí viene una misión de la ONU encabezada por el doctor Diego García Sayán y el doctor Arellano de Chile, en donde observaron severamente este concurso, pero al doctor Wilman Terán le importa, le resbala todo y quiere seguir adelante. ¿Cómo ve, como coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas? Muy buen día. Miguel, un saludo cordial a usted, buenos días, al doctor Ocaña, buenos días, un saludo a los escuchas de este programa. De tramoya para
definitiva en el esquema de un alianza de un suspenderse. También estuvimos reunidos con los comisionados internacionales para expresarles las causas. Tenemos también otras causas Doctor Terán, la confianza por parte de la Corte Nacional de Justicia no es que esa, por lo tanto, legitimidad para que lo han manejado a su antojo de protervos. Que no tiene ¿en dónde? Las ¿y por qué los jueces y evidentemente de la judicatura de un circunstancia por la que nosotros igualmente nos planteamos importantes la acción diligente que periódicamente nos entrega la Comisión Nacional Anticorrupción? Daría la impresión que aquí casi resbala todo. El presidente del Consejo de la Judicatura sigue adelante, observaciones críticas internas, externas, pero él sigue adelante con su concurso. ¿No sería bueno abonar, hacer una presión democrática y apoyar esta acción de protección a fin de que se respete la ley? Eso es lo que se está diciendo, que se respete la ley, y aquí se está irrespetando con las irregularidades de este concurso. Desde luego que sí, estamos en estas horas mismas analizando la circunstancia de sumarnos a una serie de acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque este es un tema muy grave, ¿no? Y como yo señalaba en el caso del juez Rivera, hacen consultas de tal prudente. Por ejemplo, en el caso de Glass estoy hablando y la consulta para ver si se le procesa o no. El tiempo prudente es 1 mes, 6 meses, 8 meses, 1 año y medio, cuando ya se va a la Corte, se va a la Asamblea Nacional. Además, la Asamblea Nacional, ¿cómo va a responder si forma parte de todos ellos o gran parte de ellos de un acuerdo político? Y tampoco la gobernabilidad es aquello que hemos estado señalando esta mañana. Nos parece que estamos en un terreno muy difícil, muy preocupante, y aquellos miembros de la judicatura que tienen
un criterio distinto para que este concurso sea transparentado. No se trata. En el Consejo Metropolitano, nosotros insistimos, existiera la fiscalización de esta obra. Se organizaron de tal manera que unos votaron a favor, otros votaron y es obvio que los ecuatorianos que hemos luchado para que exista obra pública, desde luego, pero no sea el motivo para enriquecer tal de y control de la Corte. Alfombra roja para recibir en la Asamblea Nacional, nos preocupa que la impunidad, insisto, sea esta especie de hálito con el cual comienza a vivir el país momentos difíciles y momentos muy... Y es un asunto para diversos. El presidente de la Asamblea Nacional se regocijó repitiendo en el discurso de posesión del presidente Noboa que van a honrar la palabra. Vamos a escuchar, por favor. Que el valor de la palabra se debe recuperar. Repito, que el valor de la palabra se debe recuperar. Eso dijo Henry Kronfle. Ahí están reivindicando el valor de la palabra. El presidente Noboa en Washington dijo: no permitiré que ninguna organización política intente hacer un juicio político a nuestra fiscal general. Necesitamos proteger a personas como ella que trabajan duro contra las organizaciones criminales que operan en el país. Y también despejar lo que ya advertía el anterior ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, precisamente sobre la Asamblea Nacional, por favor. Quisiera ver la votación cuando lleven a juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ahí podremos volver a conversar en este programa. Usted es un hombre que interpone sus buenos oficios, pero tiene sus dudas. Por eso, pongo un ejemplo. Hay algo positivo, legislación social esta semana. Quiero ver cuál va a ser el tratamiento en el juicio del Consejo de la Judicatura. Ahí está la joya de la corona, mi querido amigo. Ahí se cae el acuerdo. No sé, pero quiero ver cómo votan. Bueno, ver cómo votan. ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional? Empeñados en el juicio a la fiscal. Y lo del Consejo de la Judicatura, como usted bien dice, doctor Rodas, le tienden alfombra roja para que vaya el doctor Terán y lo recibe, quien dice que va a honrar la palabra. Por favor. Bueno, esa fue una frase más en las disputas que tienen estos propios sectores a los que se pertenecen todos ellos, disputas de poder político y nada más. Fue un llamado de atención a quien no le cumplió la posibilidad de que sea presidente de la Asamblea hace algún tiempo. Yo no creo que iba más allá. Era una especie de un codazo dicho por aquel que se sentía afectado por parte del expresidente saliente. Nada más. Porque lo que a mí me parece que está en juego, y para eso tienen los votos, es en generar este hálito de impunidad en todos los frentes. A eso están llamando nueva política. He puesto el ejemplo del metro, que insisto, estamos felices que funcione, pero allí hay un ejemplo. Incapacitados con la firmeza de no fiscalizar a Odebrecht. El propio concurso de la Contraloría, hubo que tener una reacción nacional para que Odebrecht no ponga a sus candidatos como contralores. Era otro ejercicio de búsqueda de impunidad, y ahora es evidente que en el país, insisto, vamos a ser testigos, o estamos siendo testigos de juegos pirotécnicos, es decir, aquel llamado que se hace a la fiscal
simple y llanamente, sabiendo el resultado, porque además parecería que otras bancadas no se van a sumar, forma parte de los juegos pirotécnicos mientras otros temas avanzan. Y entonces debatimos y discutimos sobre la conveniencia, la pertinencia o no respecto de este juicio, que sabemos que está sin vida desde que ha nacido, pero mientras tanto sigue adelante el concurso de los jueces. Mientras tanto, la Asamblea Nacional tal vez no diga nada sobre este pedido absurdo hecho por el juez Rivera respecto de la conveniencia o no del juicio a Glass. Es decir, parecería que son distractores. En el fondo, tengo el temor de que estamos a puertas de ser testigos de un gran acuerdo de impunidad en el país en diversas esferas, con el nombre y el membrete de la nueva política de la gobernabilidad. Allí está el problema de fondo. Y entonces los ciudadanos, los ecuatorianos, no podemos voltear la página como que no ha ocurrido nada. Miguel, déjeme decirle supuesto de los manejos y de los recursos para el pueblo ecuatoriano en las diversas áreas, y aquello sumado, que son por lo menos hemos dejado pasar tanto tiempo que el lavado de los recursos se ha hecho de manera técnica y eficiente por parte de la delincuencia organizada que ha controlado el poder político los últimos 15 o 20 años en el país. Esto es la verdad. Levantar nuestra voz, pero también le convocamos a la ciudadanía a no voltear la página, a mirar esta realidad como no solo una afrenta, sino tener la convicción de Yacu es otro, Odebrecht en la construcción del metro y de las hidroeléctricas son otros, y los delincuentes siguen pululando y haciendo política y emitiendo opiniones. Basta de esta realidad, y yo creo que es indispensable sumar esfuerzos colectivos para enfrentar la impunidad. Vuelvo con el doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. ¿Cuáles son los argumentos para que se recupere la institucionalidad, como se señala? Ustedes serán en la audiencia de este martes contundentes para que se reivindique a la justicia y no siga este camino torcido que está imponiendo el órgano administrativo y disciplinario, que está llamado a controlar a los jueces, está permitiendo que la actuación de jueces venales. Doctor Ocaña. Por favor, el audio, doctor. Le pido disculpas. No se preocupe. Sí, con todo gusto. Adelante. Muy amable, Miguel. En efecto, mañana en la audiencia de protección que nosotros hemos emprendido en contra del Consejo de la Judicatura, daremos a notar todas estas irregularidades que han existido en este proceso del concurso para los jueces de la Corte Nacional. No olvidemos que en muchas veces nos han indicado, o sea, han alzado voz indicando que ya ha habido gastos de recursos referentes de este concurso, pero no olvidemos que más costoso sería que este concurso siga y que se designen a jueces que para nosotros ya están previstos quiénes serán. Y obvio,
¿Por qué es costoso? Porque dichos jueces a posterior serán quienes conozcan todos los procesos en materia pública, de conocimiento público, de conocimiento político de autoridades anteriores, donde es necesario que ya se haga un proceso, se lleve un proceso transparente, donde tengan que ser sancionados quienes hayan cometido ilícitos. Dicho esto, el Colegio de Abogados de Pichincha, a través de la acción de protección, está indicando que este proceso de concurso de jueces de la Corte Nacional debe suspenderse de manera definitiva, no siquiera, como ya se ha sugerido, que se vaya hacia atrás, se corrija algunos hierros y que se continúe. Para nosotros, los vocales del Consejo de la Judicatura actual no tienen credibilidad, falta de transparencia, y por ello no podrían llevar ellos este proceso del concurso al que hago referencia. Del mismo modo, hay que indicarlo a la sociedad, al público en general, que los vocales del Consejo de la Judicatura, 2 de ellos están siendo o van a ser ya llamados a juicio por delitos de tráfico de influencia. 2 de ellos están con pendientes de una audiencia de formulación de cargos por obstrucción a la justicia. 1 de ellos está siendo investigado por lavado de activo. Es decir, que toda la credibilidad y transparencia que se necesita en las autoridades que revisan el concurso y que plantean el concurso para jueces ya no tienen credibilidad y ya falta transparencia, y es por eso que nosotros reiteradamente hemos indicado que este proceso, este concurso para selección de jueces debe suspenderse en toda su estructura, en todo su inicio. De alguna manera, doctor Ocaña, se ve desde afuera casi impotencia, porque ustedes ya vienen desde hace algún tiempo cuestionando este concurso, le han plasmado en una acción de protección, vino la misión internacional de la ONU y, como decía ayer Diario Expreso, la misión de observadores internacionales se escandalizó de lo que vio en el concurso para elegir jueces que preside el doctor Vilman Terán. Pero Vilman Terán decidió pasarse por el forro sus recomendaciones. ¿Cómo parar en derecho, en el ordenamiento jurídico, esto que importa poco para el órgano administrativo y disciplinario, doctor Ocaña? Tenemos 3 opciones, estimado Miguel. La primera es la acción de protección, mediante el cual un juez constitucional pueda suspender este concurso, y es de eso en lo que estamos, y es en eso también lo que invitamos a la sociedad en general para que se pueda unir a través de Amicus Curiae para pelear de esta forma en materia constitucional internamente. La segunda posibilidad es a través de un juicio político, pero como su nombre lo indica, es un tema político que tendrá que llevarse en la Asamblea Nacional. Y una tercera posibilidad que estamos abrigando, y aprovecho este momento para saludar calurosamente al doctor Germán Rodas, con quien incluso hemos tenido ciertas conversaciones en algunos foros, en el que estamos con una posibilidad también, y que ya está casi plasmada, es realizar una acción internacional en donde vamos nosotros a denunciar toda esta irrupción que está en el sistema judicial por parte de la autoridad del sistema judicial. Irrisoriamente, quien incumple es la misma autoridad que está que es la autoridad del sistema judicial, en este caso el Consejo de la Judicatura. Esos son los caminos jurídicos y legales, no existen otros adicionales, y es por eso que nuestra firmeza ante esta acción de protección que hemos planteado. En el escenario de, doctor Ocaña, de acogerse la acción de protección, se suspendería el proceso de jueces, y de no hacerlo, continuaría y se podría apelar a esa acción de protección. Así es. La acción de protección tiene, así está determinada en la normativa, una primera posibilidad que es el juez de primer nivel quien atiende dicha acción de protección. Con su respuesta positiva o negativa, las partes procesales tienen la posibilidad de presentar una apelación, e incluso si es que fuera asimismo positiva o negativa para cualquiera de las partes, podrían presentar una acción extraordinaria de protección. Pero
La intención o la idea es que en este primer nivel, en esta primera fase, donde se presentan los argumentos y las pruebas o los hechos materiales que tienen dicha posibilidad o dicha violación a derechos, pueda ser atendido en debida forma. Ahora, también hay que decirlo, Miguel, no olvidemos que quien nos atiende es una jueza que su inmediato superior es el Consejo de la Judicatura. Por eso es que nosotros llamamos a que la sociedad civil en sí, en general, se unan a nuestro clamor, se unan respaldando nuestra solicitud, y con ello no se permita que por injerencia política, por injerencia de autoridad, no se atienda en debida forma esta violación de derechos a la que nosotros hacemos alusión, Miguel. El otro tema al que se refería, doctor Ocaña, el juicio político, otra instancia en la Asamblea Nacional, porque se está planteando ya un juicio político, al menos para una parte de los vocales del Consejo de la Judicatura, pero la respuesta mientras se procesa esto, se tramite esto, como dice Diario Expreso, mientras la fiscal que trata de procesar a Vilman Terán se prepara para un juicio político, Terán es recibido por el presidente de la Asamblea casi con honores de jefe de Estado. La Asamblea Nacional en lo político debiera asumir su papel, su responsabilidad y procesar a estos señores impresentables del órgano administrativo y disciplinario a sabiendas de que se necesitan 92 votos, que es cuesta arriba, pero por lo menos poner en escena la actuación de este Consejo de la Judicatura, doctor Ocaña. Sí, en efecto, vamos a seguir se va a seguir el juicio político. Nosotros, si es que ese fuera el caso, haremos las aportaciones desde la parte jurídica nada más sobre cómo se ha ido conllevando el tema, pero allí ya será una decisión en asamblea sobre cuál es el camino o resolución que toman respecto a los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero lo que sí ha llamado la atención no es solo este concurso al que hacemos relación, ya tienen otras actividades o acciones que también dejan mucho que pensar, y es, por ejemplo, cuando se iban en contra del doctor Macías de la Corte Nacional de Justicia, queriéndolo separar del caso porque estaba atendiendo el proceso penal del caso de los vocales. Todo ello implica que desde la Asamblea Nacional, a través de este llamado al juicio político, pueda ser atendido, y ellos mirarán si es que cabe esta destitución o no. Pero hay que también dejarlo sentado, como se ha presentado ya un juicio político en primera instancia en contra de la doctora Diana Salazar. Primero tendrán que atender en la asamblea ese juicio político, y posterior, más bien, el juicio que se entiende se está presentando en contra del Consejo de la Judicatura. Pero todo ello implica a que la asamblea sea la que tenga que decidir, pero con lo que ha pasado en días anteriores y que lo ha expuesto claramente en un editorial respecto de cómo se ha atendido al presidente del Consejo de la Judicatura, que casi con honores y alfombra roja lo han recibido. Eso nos deja mucho que pensar y nos da más bien fuerza o más valentía para seguir desde nuestro espacio, desde nuestra trinchera, levantando la voz y haciendo estas acciones que nos corresponden, Miguel. Doctor Ocaña, ¿y el escenario de la Corte Constitucional? Porque alguien tiene que salvar la institucionalidad del país, si es que no se da paso a la acción de protección. ¿El escenario de la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, y porque así lo establece la normativa, podrían ellos pronunciarse respecto de todo lo que nosotros hemos venido conversando el día de hoy y tomar una decisión en cuanto a ello. Pero sabemos que la Corte Constitucional, por su gran número de expedientes que tramitan, siempre tienden a demorar sus resoluciones, a no ser que lo pongan este proceso o esta acción que se podría iniciar como predilección o prevalecer sobre los demás por el interés público que se tiene acá dentro del Estado. También es un llamado a los jueces de la Corte Constitucional, y que valga decirlo, las resoluciones que han tomado ellos han sido siempre en debido derecho, apegados a la Constitución, y más bien nos ha gustado o aplaudimos las resoluciones que ellos han tomado. Esperemos que en este caso, si es que no es atendida la acción de protección, sean ellos como institución una parte importante que
puedan tomar las riendas en este asunto. Incluso, doctor Ocaña, lo que se suele decir, pudieran modular en una sentencia respecto de lo que viene haciendo este Consejo de la Judicatura y parar esta serie de arbitrariedades que vienen a la luz pública sin ninguna vergüenza, actuando contra derecho, contra las normas, contra el Código Orgánico de la Función Judicial, doctor Ocaña. Así es, y no olvidemos que la primera actuación que violentó totalmente este concurso es el que hacía relación cuando jueces sin concurso alguno fueron prorrogados, y resulta que uno de estos jueces prorrogados es el que hoy por hoy está teniendo algunos procesos que es de envergadura política y pública. Eso es lo que explica, doctor Ocaña, por qué el juez Rivera dilata el juicio por obstrucción de la justicia, como se denomina independencia judicial, que la fiscal quiere formular cargos y ni siquiera el juez le permite la formulación de cargos. Así es, no olvidemos, y esto para la sociedad en general, que el proceso penal tiene 3 etapas, una prejudicial o preprocesal, después viene la formulación de cargos y finalmente viene el llamamiento a juicio. Pero para que se convierta en procesal, debe haber esta formulación de cargos, que la Fiscalía 3 meses atrás ya viene pidiendo que se señale día y hora para llevar a cabo esta formulación de cargos y plantear sus elementos de cargo hacia el tipo penal, obstrucción de la justicia, que es con lo que se está investigando y serían procesados los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero lamentablemente, hasta el día de hoy, no tenemos ese señalamiento y por lo tanto el proceso no puede seguir avanzando. Claro, doctor Rodas, el encargado de todo esto es el juez Luis Rivera, pero el país debe abrir los ojos. Juez Luis Rivera, que ha sido, que fue extendido en su periodo, entrando por la ventana, unos años, en la continuación del cargo de juez nacional, y este juez tiene a cargo la obstrucción de la justicia que la fiscal está siguiendo. Es decir, aquí hay un juego entre ellos. Terán le posterga el periodo a Rivera. Rivera, consecuentemente, le agradece a Terán para no procesarlo y detener el caso Independencia Judicial, doctor Rodas. Así es, usted lo acaba de decir, el toma y daca, pero acordémonos que el juez Rivera, además, es quien nunca procesó ni supo que había los accidentes con los helicópteros Dru, estuvo en manos de él todo este entramado, todo este asunto, y pues ya sabemos el resultado. Es el mismo juez que hoy seguramente está empecinado en que las causas para sancionar a los responsables de la utilización inadecuada de recursos de la reconstrucción de Manabí, pues conflicto a la Asamblea Nacional, los temores son por la impunidad, que es el señor Glass. ¿Cómo podemos esperar que la Comisión de Fiscalización del Congreso actúe si está en manos de un coideario? Dice que se entregue el informe en el tiempo prudencial, y yo comencé diciendo en esta intervención, ¿qué es esto del tiempo prudencial? ¿Cuántos parte de ese andamiaje? Y no se diga el presidente de la Judicatura y algunos de sus miembros, que evidentemente deberían ser llevados de manera urgente hacia un juicio político. ¿Pero qué juicio
de la Asamblea para decirle al país, aquí no le vamos a tocar al señor Terán, porque el señor Terán forma parte de uno de los grupos que me devolvió esta nos queda la sociedad civil, actuar por nuestros propios andariveles en la acción de protección, que me parece excelente. Estamos involucrándonos colectivamente en el tema de la comisión. Levantar judicial, porque evidentemente sin justicia, sin normas, sin quien apliquen adecuadamente con transparencia la ley, el país va a la deriva. Y sobre todo nos va a cobrar y nos va a facturar después de poco, porque el asalto va a seguir. Estas son figuras como el caso de la judicatura y de otras. La mejor forma de enfrentarlos es desde la sociedad civil. Esa es nuestra tarea, el periodismo de investigación, la gente honesta. Absolutamente lamentable, pero hay un estado de ánimo de la sociedad que es preocupante. Olvidarnos lo que ha pasado. El Estado ecuatoriano inauguran el metro más o menos diciendo también aquí no ha pasado nada. Esto es se va a honrar la palabra por lo que dijeron en la Asamblea Nacional, pero no la palabra para dar gobernabilidad, sino para la impunidad. Para la impunidad. Eso es lo que se quiere allanar en el país, por un lado, y por otro, ¿qué le parece si este juez Luis Rivera, juez nacional, sería candidato a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia para asumir esta enorme responsabilidad? ¿Qué le parecería? Bueno, yo entiendo que todavía hay, y de hecho hay, gente de enorme decencia en la Corte Nacional de Justicia que va a pensar que es indispensable el que se dote un cuestionamiento en la sociedad, porque si aquello judicial, pues simple y llanamente las cosas de manera que esta posibilidad que usted plantea, Miguel, pues dejemos de una posibilidad, porque creo que habrá gente que se conmueva frente a lo que está ocurriendo a su alrededor. Impresionantemente grave. Usted también acaba de decir un acerto. Parece que se unieron, pero no para dar gobernabilidad, sino para generar impunidad. Y eso no es deudas a quienes prestan servicios al Estado, etcétera, etcétera.
Si evitáramos con la movilización social, inclusive el asalto permanente a los recursos del Estado, es evidente que no estaríamos en la situación. Remato la idea diciendo todo aquello que significó el gran esfuerzo ecuatoriano para favorecer a los damnificados de Manabí, de Esmeraldas, todo ese esfuerzo que permitió que existieran 3.500 millones de dólares. Averiguándole a la Asamblea Nacional, sobre todo cuando el señor Glass no es ya vicepresidente y cuando hay una serie de hechos que ya fueron tratados con ese mismo corrupción ha dicho respecto de este juez, que no solo que distrae la atención sobre un problema central, que no solamente que lo prolonga, sino que parecería que está haciendo intereses protervos que quieren lograr la impunidad, y la función legislativa, la Asamblea Nacional, no puede estar constituida, unida, para dar el hálito de es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, doctor Paul Ocaña. El país tiene que estar pendiente de lo que va a suceder este martes de acción de protección. Si no es así como han dicho el doctor Ocaña y el doctor Rodas, simplemente demuestren lo contrario, que es un pacto de gobernabilidad y no un pacto de la impunidad. Demuestren en los hechos en la Asamblea Nacional y pronúnciense sobre este concurso cuestionado nacional e internacionalmente, concurso de jueces nacionales. Nada más. Muchas gracias a Germán y a Paul la atención a la revista de Opinión Democracia. A usted, Miguel, muchas gracias y buenos días. Buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:05 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Ya volvemos con el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, para hablar sobre la situación económica, el riesgo país, el proyecto urgente en materia económica que está en análisis en la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Felices fiestas. Celebre sus momentos especiales con sus seres queridos y amigos en el mejor restaurante de la ciudad, El Dorado Restaurante, Cocina Internacional. Cenas o almuerzos navideños con nuestros espectaculares